Hay una sola vida, hay un mundo mejor, con toda su alegría, también su dolor. Siempre hay una salida de todo callejón, una filosofía para volar. Bien, a partir de este momento voy a recibir al entrevistado de esta semana. Voy a tratar de hacer una introducción corta. Cantante, compositor, arreglador, multiinstrumentista, productor, realizador audiovisual, actor. Se me puede estar escapando alguna otra cosa. Recientemente designado artista distinguido de la ciudad, que no es poco. A partir de este momento recibo a Gonzalo Lora. Gonzalo, ¿cómo andás? Gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3. No, por favor, gracias a vos. Y mira, te recibo acá con un brindis, porque como decís vos, no es menor todo lo que está sucediendo, lo que me está sucediendo en este fin de año 2021. Y por otro lado, brindar también contigo, porque siempre ha sido para mí un agrado y un disfrute y un honor compartir con vos un rato, alguna nota, una charla, como va a ser esta sin duda. Che, Gonzalo, bueno, el pretexto de esta charla, como decís vos, están pasando muchas cosas sobre el fin de año y esas muchas cosas tienen que ver con que hace algunos días presentaste tu primer libro, al mismo tiempo hay disco nuevo, bueno, algo de material audiovisual que compartís con tu hermano, bueno, un montón de cosas. Vamos por orden de aparición, podemos hablar de lo que pasó hace algunos días que tiene que ver justamente con la publicación de tu primer libro. Contame algo de eso, a ver. Exacto, el primer libro se llama Síndrome de Greta, es el nombre, el título del libro. Es un libro que fue escrito durante el periodo de encierro, digamos, y el aislamiento pandémico fuerte, porque en realidad yo tenía una cuenta pendiente con la escritura, no es que en ese momento se me haya ocurrido, digamos, por un tema de aburrimiento empezar a escribir un libro, sino que es al revés. A mí me pasó puntualmente en el periodo del distanciamiento y del encierro, de tomar ese tiempo para poder encaminar o darle cierre o forma a cosas que uno venía relegando en el tiempo, porque decía, ¿cuándo me voy a poner a hacer esto si siempre tengo que hacer otra cosa antes, ¿no? A todos nos ha pasado algo de eso y cada uno le fue dando el uso y digamos, el funcionamiento a ese tiempo de stand-by extraño que nos tocó vivir. Yo le metí mucha garra, yo y con un equipo de gente que armé, por supuesto, para esta empresa, le metí mucha garra a finalmente darle forma a un libro, que como te decía, el hábito o digamos la costumbre de escribir me acompañó toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, esto de publicar y de mostrar siempre estuvo más ligado a la cuestión musical, claramente, claro, y los discos y las canciones. Entonces, bueno, ayudado, incentivado por Virginia Balmaceda, que es una licenciada, una socióloga de San Juan, con quien tenemos una relación, digamos, de amistad de muchos años y que compartimos algunos criterios y gustos, qué sé yo. Bueno, ella me dijo, che, ¿por qué no le metemos con esto? Si querés te doy una mano para darle forma. Y ella funcionó, hizo las veces de editora, y entonces yo le iba pasando el material, fue vino, chat, Zoom y demás, hasta que logramos darle forma a este primer material, que tiene, si se quiere, un formato similar a lo que podría llegar a ser un ensayo, es decir, no es un material ligado a la idea de la novela o de la poesía o de la narrativa directamente, sino que está más ligado a la idea de esto, ¿no? Como de una especie de ensayística, pero rockera, está claro, porque yo no soy ni escritor, ni ensayista, ni vengo del palo académico, pero por lo que me dan a entender, con los primeros feedback de este material, estaría más ligado al mundo del ensayo, pero aclarando esto, ¿no? Que es un ensayo muy particular porque tiene esta cosa cruzada con citas a Johnny Mitchell, o bueno, te quiero decir, o a Antonin Artaud, o también, de hecho, parte de este libro está conformado por una canción y un video. Entonces, bueno, es un objeto extraño, pero es un libro al fin y al cabo, y es el que se presentó públicamente, digamos, socialmente, el viernes pasado en el hermoso hall, foyer del Teatro Astengo, acá en la ciudad de Rosario. Gonzalo, bueno, vos decías, el libro papel existe, es tangible. Este Síndrome de Greta tiene formato de libro.
y por dónde van las ideas o qué estás contando ahí, y al mismo tiempo viene una canción a dar apoyo, un video, ¿cómo es todo esto? Exacto, ahí en la contratapa del libro dice, este libro, el cuerpo de este libro está conformado por texto, canción y video. Ya lo aclara la contratapa del libro y esa es una de las ideas que más me gusta de este libro, porque en vez de ser algo paralelo a lo que podría ser el camino del músico, ¿no? Que dice, bueno, me dieron ganas de escribir una novela o hacer una cosa así, no. Este es un libro que se inserta perfectamente en el recorrido de lo que yo vengo haciendo con la música, de hecho está constantemente citados dentro del libro, pedazos o bien de canciones o de discos míos, porque una cosa que descubrió, digamos, Virginia, la editora, como te decía, en el proceso de la escritura, es que muchas de las cosas que están puestas en el libro, de las temáticas, de las inquietudes, ya habían sido desarrolladas o en mis canciones, o en mis discos, o en otros años, o en otras charlas. Es decir, que uno tiene, viste, a lo largo del tiempo, ciertas obsesiones, ciertas cosas que le interesan y que esos intereses van atravesando todo lo que vos hagas, ¿viste? Entonces, bueno, por eso te decía que no es una cosa tan aislada y que, por ejemplo, aquellos que han seguido un poco mi carrera, mis canciones, mis discos, mis modos, mis discursos y demás, van a encontrar en el libro una especie de cristalización de todo eso, ¿no? Y aquel que no claro, y aquel que no conozca nada de todo eso y que se enfrente al libro por primera vez, bueno, va a encontrar un compendio de ideas, de movilizaciones, de cuestionamientos y de cosas que, como te digo, yo fui planteando a lo largo de todos estos años en canciones, pero necesitaba, es como que dijo Virginia en la presentación del libro, Gonzalo nos debía este libro, ¿no? Es como, y me pareció interesante eso, porque por eso hago la distinción entre aquel que tiene una ocurrencia en medio de un aburrimiento, dice, bueno, voy a escribir un libro, y en este caso puntual es al revés, yo siento como una especie de alivio, en el sentido de decir, bueno, con esto estoy complementando un poco muchas ideas que incluso vengo tirando desde la época de Mortadela Rance, por ejemplo, ¿no? Gonzalo, ahí te escuchaba atentamente y decías que era una serie de ideas para aquellos que te siguieron. Mirá, recién mencionaste a Mortadela Rancia. Desde aquellos inicios, no sé, tu paso hasta por Abre Puerta, mirá lo que te iba a decir, o sea, nos fuimos Total. Más o menos en un punto de partida, hasta esto. Todas esas pequeñas historias que se ven plasmadas en este libro, pueden haber sido, no sé, quizás un disco doble de canciones, son un montón de ideas que pueden haber sido convertidos en un, no sé, vamos a cambiar de formato, un LP doble. Exacto. Este libro podría haber sido un disco doble de canciones. Y de alguna manera lo es y lo fue también porque paralelamente a la publicación del libro sale editado un disco nuevo mío, doble si se quiere, en el sentido de los discos formato físico, LP, vinilo, cassette y demás, llamado Volver a la Tierra. En ese disco que acabo de publicar hace pocas semanas, ese Volver a la Tierra es una especie de recorrido, de raconto por las canciones de toda mi discografía, hecha hoy con una banda en vivo, con otras versiones y demás, pero en definitiva es eso, es llegar a ese punto de madurez o de maduración en el cual uno puede hacer una especie de mirada hacia atrás y volver hasta el presente para hacer una relectura de todas esas canciones y de esos textos. A la par de eso sale Síndrome de Greta, que como te digo, es una especie de ensayo rockero, singular, pero en el que están citadas por momentos fragmentos de canciones, inclusive de la época de Mortadela Rancia. Y ahí es donde yo digo que este libro era un libro necesario para acompañar y complementar toda una obra que, puedo decirte con orgullo y a la vez sin modestias y con una tranquilidad, que ha mantenido desde sus comienzos una congruencia. Y eso es algo difícil en el caso de que haya sido deseado alguna vez. Quiero decir, ningún artista tiene la necesidad de hacer una obra congruente ni de mantener un concepto y una ética y una filosofía durante todo su recorrido, porque no hay ningún mandamiento, ninguna ley que lo obligue a ello. Pero bueno, yo lo digo porque en mi caso sí me ha parecido eso, algo de valor, y sí me ha parecido que cuando yo tenía 18 años y compuse una canción que se llamaba Bepes, o Estela, o Ciudad Paranoia, bueno, ahí yo ya estaba dando cuenta de una idea del mundo, de una idea de la poética, de una idea de la estética, de la artística,
que tranquilamente en el recurrir de los años se podría haber desviado o olvidado para entrar en terrenos más, si se quiere, bueno, más comerciales, ¿cómo entendés? ¿No? Como haber transado un poco, decir, bueno, qué tanta poesía y tanta resistencia. También llega un momento en que uno quiere vivir cómodo y tener sus bienes. Bueno, eso no sucedió y yo preferí siempre optar por defender esa pequeña idea nacida ya con Mortadela, Los Abrepuertas y antes también, que es ese pequeño gesto del artista artesano, que inventa una idea, que inventa una cosa y que resiste al presente con un gesto, con una guirnalda, y lleva esa idea a través de los años, ¿no? Apareció muchas veces en esta charla la palabra, ¿cómo decir?, revisionismo. ¿Qué fue? ¿La pandemia? ¿Se alinearon los astros? ¿Qué pasó en tu vida que pensaste en estos momentos hacer un revisionismo y convertirlo en una obra literaria y al mismo tiempo un disco doble? ¿Qué pasó? Totalmente. Bueno, en principio lo que pasó es que, digamos, acompañando a esto que vos destacás con claridad y que yo comparto, pasaron dos cosas. Por un lado, los años. Entonces yo ya no tengo más 18, y ya cercano a los 50 años, bueno, es un buen momento, aunque falta un poco para los 50, pero digo, es un buen momento para hacer un poco una parada. ¿Viste como esa canción hermosa de David Lebón que dice, estoy parado en el medio de la vida? Sí, señor. No sé si David la escribió cuando estaba efectivamente parado en el medio de la vida, pero la idea sería esa. La idea es brillante. Por un lado, sí, y por un lado, eso por un lado, y por otro lado coincide con un acontecimiento que, bueno, vos lo nombraste al principio de este encuentro y que por supuesto no es para nada menor y que para mí significa mucho, y que es haber sido decretado por unanimidad por todos los representantes de Rosario y por el Consejo de la Ciudad de Rosario como un músico distinguido por su trayectoria y su aporte a la cultura local y nacional según dicta el decreto. Muy bien. Entonces, digamos, sería un poco, para mí, un poco descuidado estar en desarmonía con esto que está pasando y con algo que en tu propia ciudad se menciona. Entonces me parece que esto que decimos del raconto tiene que ver un poco con un agradecimiento también al tiempo transcurrido y a la gente que te bancó y que te acompaña, porque justamente, a ver, hay algo acá muy lindo y es que yo estoy disfrutando y que me merezco disfrutar, ¿no? Que es justamente, como decíamos hace un rato, sin haber puesto el foco ni el objetivo en esa cosa del exitismo y del ranking y de las ventas y de la fama, llegar a tener un reconocimiento en tu ciudad por tu trayectoria y tu insistencia en una idea, creo que tiene inclusive hasta un poco más de valor, si se quiere, que aquel que, bueno, qué sé yo, la pegó, como se dice usualmente, ¿no? Así que, bueno, más que un revisionismo, es, digamos, no quedarme afuera de un festejo que me corresponde en este momento. Gonzalo, cerramos el capítulo del libro y recién mencionaste 2 o 3 cosas de Volver a la Tierra, del disco doble. ¿Qué nos podés contar? A ver, esto se va también a transformar en recitales, lo vas a mostrar. Sí, me mandaste material de algunos vivos que hiciste de esto, o sea que ya lo estás tocando, pero ¿cómo es la idea con este disco? Bueno, este disco viene a cumplir una función que es un poco la que contamos recién, que es la función de decir, bueno, a ver, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Pero a la vez, viste que el músico siempre tiene ganas de reinventarse de alguna manera. Entonces, en vez de hacer un concierto en el que yo tocaba canciones de todos los discos y trataba de acercarme lo más fielmente posible a eso, aproveché la idea de hacer un concierto en el que, por supuesto, recorría las canciones de todos los discos, pero le daba una vuelta de tuerca nueva, armaba con eso otro discurso estético, convoqué a músicos distintos a los que, por supuesto, grabaron aquellos discos y le han dado una impronta nueva a esas canciones. Entonces, también siguiendo con esta lógica que te decía al principio, es, ok, para mucha gente, si escucha este disco por primera vez, va a ser un disco nuevo de canciones tocadas y grabadas ahora, con un sonido actual, con una banda en vivo y tal. Y para los que conocen esa obra de antes, van a encontrar como una especie de reinvención otra vez de decir todas esas canciones. O sea que ese es el objetivo, que es bastante modesto, pero muy claro. Es decir, no hay canciones nuevas en el disco. Lo que es nuevo es como el encare de aquellas viejas canciones
un poco también como un desafío de decir, che, ¿se siguen bancando el paso del tiempo? Es decir, ¿no? O son canciones que ya quedaron en otra época. Entonces, bueno, un poco el desafío viene por ese lado. Estuve acompañado de músicos jóvenes muy talentosos, como Andrés Roth, como Mati Fumagalli en los teclados, como Marina Will en los coros, Nicolás Vélez en la batería, Nicolás Musánchez en la guitarra, y después de otras generaciones, Mario Gitter en el teclado, y el gran ex Papo, ex Invisible, ex Spinetta, Machi Rufino en el bajo, para algunas canciones, entre ellas una versión de Camafeo que hicimos de Bis, del Flaco Spinetta. O sea que es un disco que, bueno, lo recomiendo a todos, por lo menos pegarle una escuchada, porque el seleccionado que hice para hacer el disco es como más o menos como haber hecho un disco con el Barça, si es que supiesen tocar instrumentos. Yo escuché lo que mandaste el vivo y realmente es muy, muy recomendable. Es un lujo. ¿Viste cuando buscas la palabra? Es un lujo, pero ¿sabés qué? Yo te voy a decir, lo tomo de vos primero, porque si hay alguien que escuchó música sos vos, y si puede decir que esa grabación es un lujo, también está totalmente acreditado. Y después porque Machi, que lo nombré recién, fue uno de los primeros que le mandé el disco antes de editarlo para saber un poco cuál era su parecer. Y me dijo en un audio de WhatsApp, me dice, mirá, estoy un poco sorprendido por el resultado, porque primero, claro, hay que aclarar que es un disco grabado en vivo, no en un estudio. No tiene nada de que envidiarlo en un estudio, tiene una calidad excepcional. Claro, digo, en general, para aclarar un poco acá a los amigos que están escuchando y que están viendo, el disco en estudio te permite ir, venir, corregir, retocar, digamos, hay una cantidad de cualidades que hace el trabajo de estudio que se puede hacer en el tiempo. El disco en vivo está grabado en 1 hora. Sí, claro. Es decir, es la hora que duró el concierto, y lo que se tocó. Entonces, bueno, ahí hay un desafío también que no está dicho, pero que está hecho, y que es al que hacía mención Machi cuando me decía, no te puedo llevar la segunda escuchada del disco, y me dice, el sonido porque digamos, a ver, está todo tocado de una manera increíble, pero también hay que lograr que eso se plasme en audio. Sí, claro, ¿viste? Como claro. Los discos en vivo, viste que en general son desprolijos, no se escucha bien. Salvajes. Son salvajes, digamos, no se puede pretender un disco en vivo tener delicadeza, detalle y qué sé yo. Bueno, eso es lo que yo quise hacer con este disco justamente, y lo logramos, y por eso digo que amerita escucharlo más allá del gusto musical de cada uno, ¿viste? Porque si no, a mí no me gusta mucho el estilo bueno, pero hay que escucharlo para ver el trabajo que se hizo. Y bueno, eso es volver a la tierra, y supongo que sí, que tendré que armar una banda de nuevo, porque no estuve, digamos, no es un concierto grabado ahora, ya estuvo grabado hace un tiempo, y después en el medio pasó de todo, como ya sabés. Por ejemplo, el baterista ahora vive en México, el bajista no sé qué, con las cosas que nos pasan siempre, sobre todo a los solistas, ¿no? Porque las bandas duran un poco más en el tiempo, el solista tiene que mantener. Gonzalo, cerramos con la última, y tiene que ver con lo que decías vos, creo que me diste pie para lo que viene, o sea, cerrás con la presentación del libro, el disco en vivo y demás. 2022, ¿qué se hace? Claro, ahí va. Bueno, este año fue un año de preparar estos materiales, y como bien decíamos, estamos a horas de haberse estrenado tanto un disco nuevo como, por primera vez en mi vida, un libro. Por supuesto que ya, como me preguntaron en la presentación del libro, que de hecho aprovecho para agradecer a todos aquellos que se acercaron al Teatro Astengo, porque hicieron de ese evento una cosa muy, muy afectuosa, muy íntima, muy linda. Y en un momento dado, después de que habló Esteban Di Paola, que fue uno de los disertantes, doctor en sociología, que vino especialmente del CONICET de Buenos Aires a hablar del libro, y bueno, como te decía antes, Virginia también, se me ocurre hacer una pregunta al público, y uno me dice, bueno, y este es tu primer libro, pero ¿habrá un segundo? Me pareció una pregunta excelente por ser la primera, y a la cual le respondí que es cierto, que sí, que se vendrá el segundo, se vendrá el tercero, porque, como te digo, descubrí ahora, al darle forma y al poder parir este primer libro, que en realidad es algo que yo siempre estuve haciendo, nada más que me faltaba darle forma y editarla y compartirla. Así que ya, por ejemplo, para el año que viene, no sé si ya habrá un segundo libro, pero sin duda estaré metido en el trabajo de un segundo, con algunas de las ideas que están dando vuelta por ahí. Y lo mismo para un disco
que tengo pendiente porque es un disco muy costoso y como he hecho todo hasta aquí de manera autodidacta, digamos, independiente, sin compañía, sin sponsor, sin nada, bueno, los tiempos siempre son un poco más lentos, pero tengo un disco pendiente que es aquel que se llama Pájaros de Fuego y que es un disco que hemos comenzado hace un tiempo ya a realizar con el maestro Carlos Francetti, es un arreglador, Sí, un claro. gran arreglador. Vos sabés de quién estamos hablando, ¿no? Arreglador de Orquesta de tango Goyeneche, arreglador de Goyeneche, Sí, claro. por ejemplo, hizo discos con Mercedes Sosa, bueno, en fin. Y con él yo siempre tuve de chico una fijación, porque es como uno de mis ídolos musicales, y bueno, con él tengo este proyecto de hacer un disco de canciones nuevas donde él participa. Así que, si Dios quiere, será 2022, si no, seguiremos esperando juntar más guita para hacerlo. Pero en definitiva, el 2022 va a ser también encargarme de que se conozca estos materiales, o sea, Volver a la Tierra y el Síndrome de Greta, que son dos cosas a las que le tengo mucha fe, mucho cariño. Ya estoy empezando a tener buen feedback. Vos me diste uno de los primeros feedbacks con el material del disco, falta el del libro, que creo que todavía no lo tienes, ¿no? No lo tengo, pero no importa, ya vendrá. En breve llegará, así que bueno, en principio tomarme un poco unas vacaciones para recargar pilas, porque te imaginarás lo que fue hacer todo eso, y el año que viene entonces meterle con esto y con la difusión de un tercer elemento que ya cerrando te lo menciono y lo dejo para que la gente lo investigue, que es la película que hemos presentado el jueves pasado en el Cine El Cairo, que se llama La Llama de la Memoria, que es la película, un documental realizado por mi hermano Rodrigo Aloras, la película en la cual yo hice la música. Es una película que recorrió la mayoría de los festivales internacionales, ganando premios casi en todos. Es un documental muy intenso, muy, muy fuerte, sobre un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Pero bueno, desde una perspectiva más vitalista, más moderna, más actual, digamos, ¿no? Es como renovar la visión sobre esa temática. Entonces, digamos, son 3 obras, la película, el libro y el disco, que más que pedir nuevas obras, piden un poco de trabajo de difusión y hacer todo lo posible para que se conozcan. Gonzalo, un abrazo a la distancia, gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3 y lo mejor para lo que vendrá. Bueno, muchas gracias a vos por estar siempre ahí, presente, atento y por invitarme a este espacio. Y bueno, hasta la próxima. Salud. Abrazo, Gonzalo. Hay una sola vida, hay un mundo mejor, con toda su alegría.